Buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida a mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí tenerte acá nuevamente y que tú estés pendiente de lo que se va a expresar. Cada vez que nosotros pues venimos y nos presentamos aquí es porque vamos a compartir el mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, me honras con tu presencia. Bien, bienvenido a este lugar. Vamos a orar para que Dios tome control de todo lo que vamos a expresar en este día. Así que acompáñame en este momento. Muchas gracias, Señor, por un día más que nos permite, Señor, estar aquí en este lugar nuevamente, Señor, para poder compartir el mensaje tuyo, Señor, a las personas que han tomado bien, Señor, en este momento poder escucharte, que han puesto un lugar en sus agendas. Y qué bendecido es eso, que hayan apartado un momento, un espacio para poder escuchar lo que tú tienes para sus vidas. Muchas gracias, Señor. En tus manos encomendamos todo lo que pueda acontecer este día, Señor. Lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las palabras que se van a expresar en este momento. Y todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, también. Tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, bienvenido nuevamente y felicidades a todos aquellos padres, ¿verdad? A todos aquellos mentores. No lo habíamos hecho el día de ayer, pues guardamos ese espacio para que pues ellos puedan estar celebrando, ¿verdad? Tranquilamente, ¿verdad? Lo que es ese día, ¿verdad? Para cada uno de los reyes y los sacerdotes de cada hogar. Así que ahora retomamos nuestro día y vamos a seguir con lo que es el estudio de los libros del hecho, ¿verdad? De los hechos, el estudio del libro de los hechos. Y bueno, vamos a iniciar con esto ya. Voy a invitarte a que busques tu Biblia, ¿verdad? Y que vengas y abras ahí tu Biblia en el libro de los Hechos y vamos a tomar como base el capítulo 23, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 23. Ahora pues vamos a culminar lo que es este libro. Así que vámonos a ir ahí al libro de 23, versículo 11. Y el tema que le hemos colocado a este mensaje o esta enseñanza es propósito del apóstol Pablo. Amén. El propósito del apóstol Pablo. Le hemos puesto este tema porque vamos a ver cómo es que el que defiende su fe, cómo es que defiende el propósito por el cual Dios lo llamó, ¿verdad? Del momento que se le presentó. Dios ahí mismo le entregó propósito, destino, le entregó aquella como te dijera, aquella asignación que él tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros también tenemos propósitos y por eso pues vamos ahora a ver, ¿verdad? De qué se trata el propósito del apóstol Pablo en este instante. Vamos a enfocarnos ya en el libro de Hechos capítulo 23 versículo 11 y dice de la siguiente manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y hablamos de los propósitos. Amén. Por eso le hemos puesto este tema. Porque cuando hay dificultades en nuestra vida, hay muchas veces que nosotros nos desmoralizamos, más de alguna vez nos ha sucedido. Somos humanos, sentimos, ¿verdad? Dios nos puso ese sentir en nuestro corazón cuando vino y nos transmitió ese aliento de vida, ese hálito de vida. Él nos transfirió lo que son las emociones, los sentimientos. Entonces nosotros también sentimos, a veces nos desmoralizamos, nos defraudamos, nos desanimamos con las circunstancias que podamos estar viviendo, con las pruebas que puedan venir a nuestra vida, que muchas veces son bastante fuertes, ¿verdad? Y a veces nos puede desesperar, nos puede desalentar, pero aquí vemos a un apóstol Pablo que realmente nosotros lo admiramos mucho, en el sentido de que una persona que lleva una vida tremenda, ¿verdad? Una vida desfavorable, podemos decir, para poder llevar un mensaje de Dios, pero sin embargo Dios muestra ahí que Él hace los cambios en aquellas personas. Aquellos que nosotros como humanos decimos, no tiene remedio. Muchas veces nosotros podemos decir así, no tiene remedio. No, pero para Dios sí. Amén. Dios puede venir y cambiar en un 2x3, ¿verdad? Todo aquello que realmente para nosotros lo desechamos, pues Dios puede transformar las cosas imposibles para nosotros, Él las puede transformar de una manera sobrenatural. Así como sucedió con este apóstol. Hemos venido relatando la historia de él, lo que él hacía antes, y bueno, Dios le cambió el nombre y le puso
Pablo, ¿verdad? Para que pudiera venir y ser, ¿verdad? Ese apóstol de la iglesia, ese apóstol que venía y iba dando ese mensaje a las iglesias, ese apóstol que venía viendo los problemas que había en cada una de esas iglesias seculares, ¿verdad? Esas iglesias, y venía él viendo la manera de cómo venir y que ese evangelio se fundamentara de la manera correcta. Entonces podemos ver aquí a este apóstol Pablo aquí, y dice que estaba desanimado, ¿verdad? Estaba desanimado en este momento, porque le dice el Señor, no te desanimes, ten ánimo, ¿verdad? Pues así como has testificado a mí en Jerusalén, así mismo lo tienes que hacer en Roma. Ese era la dirección que él tenía, era el lineamiento que Dios le había otorgado, ¿verdad? Para poder cumplir su propósito. Y lo mismo te dice Dios a ti ahora. Ten ánimo, ¿verdad? No sé en qué circunstancias te puedas encontrar tú, pero ten ánimo. Así como Dios te permitió, y esto es una palabra para todos nosotros, que así como Dios nos ha permitido llevar el mensaje a diferentes lugares, así como Dios ha permitido venir y obrar anteriormente, ¿verdad? En determinadas circunstancias, pues así mismo Dios va a permitir que lo sigamos haciendo. Hay un versículo que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, no desamparará las obras de su mano. ¿Por qué? Porque Dios tomó tiempo, tomó recursos para poderte hacer, para poderte formar, para poderte preparar para tu propósito, y Dios no va a dejar desapercibido todo eso, ¿verdad? Dios viene y permite los procesos, permite las pruebas para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nuestra fe se pueda incrementar, para que podamos encontrar en nosotros que es aquel equipamiento del cual no hemos descubierto. Es a través de esas pruebas, es a través de esas circunstancias difíciles, de esos procesos donde nosotros vamos descubriendo la herramienta que necesitamos para poder solventar, para poder salir de esas circunstancias. Es por eso que nosotros pasamos por dificultades. Por eso dicen por ahí, mira cómo es el tamaño de tu proceso, cómo es el tamaño de tu prueba, para que te des cuenta cuál es el tamaño de tu propósito que Dios ha destinado para tu vida. Amén. Entonces podemos notar aquí, le dice, no te desanimes. Que así como hiciste una vez, como fuiste en Jerusalén, como estuviste predicando en Jerusalén, como estuviste compartiendo el mensaje en Jerusalén, ¿verdad? Y llevaste mi mensaje, mi voz, y fuiste aquel, ¿verdad?, que venía hablando la verdad ahí en Jerusalén, así mismo lo vas a hacer en Roma. Y no importa las circunstancias que puedan existir entre este punto llamado Jerusalén al punto llamado Roma, no importa lo que pueda transcurrir en ese proceso, en ese camino. Lo que importa es que lo que Dios cumple, eso va a acontecer. ¿Amén? Entonces eso así sucedió con él. Y eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dios le da una promesa al apóstol Pablo. Dios le está diciendo aquí, así como fuiste en Jerusalén, así también lo vas a hacer en Roma. Pero vamos a ver qué pasó en ese camino. ¿Qué aconteció desde ese momento en que Dios le da esta promesa? Y le dice, no te preocupes, ten ánimo, que no ha terminado todo aquí. ¿Ok? Cuando le dice, mira, no ha terminado todo aquí, hay más todavía donde te voy a bendecir. Hay más donde yo voy a demostrar mi poder. Hay más donde tú vas a ver reflejado mi manifestar en tu vida, ¿verdad? Entonces, espérate, le dice, ten ánimo, ¿verdad? Así que lo mismo te dice el Señor ahí. Y vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar. Vemos aquí dos puntos muy específicos y vamos a hacer o algo aquí, como te dijera, vamos a comprimir, ¿verdad? Lo que son estos temas. De repente vamos a hablar desde el capítulo 23 hasta el final, ¿verdad? Así que vamos ahorita a comprimir un poquito, a hablar lo más importante. Pero vemos aquí dos puntos muy esenciales que se reflejan acá en esto. Y es que podemos ver en el primero que vemos una defensa del apóstol Pablo ante las acusaciones que le hicieron diferentes personas aquí, que son las que vamos a ver ahorita. Vemos ese punto primero donde él se defiende, y vemos el segundo punto donde él llega a un lugar donde le pasan otras circunstancias hasta llegar a Roma. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a empezar ya
en primer lugar con la defensa del apóstol Pablo. Y vamos a ver ante quiénes él se presentó. Y en primer lugar vemos aquí, ¿verdad? Que le hacen dice aquí, se cumple la palabra. ¿De acuerdo? De que le terminamos diciendo que los apóstoles y también había un profeta que le dio a conocer, ¿verdad? Le dio un mensaje diciéndole que no fuera a Jerusalén, porque le iban a atar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ello? Ahí nos quedamos en la vez anterior. Pues vemos que aquí se hizo realidad, porque lo que pasa que cuando un verdadero profeta da una palabra, esa palabra se cumple. Esa palabra acontece. Y esa es una señal de un verdadero profeta. Porque dice la Biblia que si alguien te da una profecía y falla en esa profecía, entonces no es profeta. Pero si esa persona te da una profecía y la palabra se cumple, entonces esa persona sí es profeta. Entonces vemos aquí, le dieron esa palabra, se lo dijo el apóstoles. Los apóstoles no eran profetas, pero también estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Le dijeron, mire, no vaya a Jerusalén, ¿verdad? No vaya a Jerusalén, porque ahí le puede acontecer algo, o sea, no vaya. Pero vino él y no le bastó con eso, no, que se fue, ¿verdad?, a una casa de una persona acá y le dijeron, ahí encontraron a ese profeta Eneas, si no me equivoco el nombre, ¿verdad?, el profeta Eneas, que le dijo que ahí, que así como en el cinto, que tomó un cinto y se lo amarró y dijo, así como él me ha amarrado este cinto, así van a amarrar al dueño de ese cinto. Y está hablando del apóstol Pablo. Él siguió su camino, dijo, yo tengo que ir, ¿verdad? Porque Dios ya le había dicho que tenía que ir a Roma. Yo tengo que ir, ¿verdad? Entonces bajó a Jerusalén. Y vemos aquí que aconteció que la palabra se cumple. Y lo vemos allá en Hechos 21:33, donde vemos que se cumple esa palabra. Y dice, entonces llegando el tribuno, le reprendió y le mandó atar en 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Sabemos que el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era ir a predicar el evangelio, porque eso es lo que a él se le había encomendado. Todas las acusaciones, todo el propósito principal, todo lo que él, por el motivo porque él tuvo esas confrontaciones fue por predicar el evangelio, por creer que Jesús resucitó al tercer día, por creer de que la salvación, había salvación para todo aquel que viniera a Jesús. Todo ese era el mensaje del apóstol Pablo. Un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de que todo aquel que había muerto en Cristo tenía resurrección y vida eterna. Ese era el mensaje, y es el mensaje que nosotros también compartimos hoy en día, ¿verdad? Es ese mensaje por el cual él tuvo esa diversidad de enfrentamientos, de dificultades, porque decían que venía poniéndose en contra de lo que era establecido por la ley de Moisés, ¿verdad? Decía que venía poniéndose en contra, pero la verdad es que recordemos que Jesús cuando vino, ¿verdad?, no es que vino a volar la ley, sino que vino a dar un giro diferente a lo que es, ¿verdad?, lo que es la ley. La ley siempre está ahí, pero ahora ya no es para cumplirla como antes y para tener salvación y como antes era. Ahora pues la ley es para que nosotros entendamos en qué hemos fallado, cuál es el error que hemos cometido. Porque cuando una persona no conoce las reglas, no conoce las leyes, puede estar cometiendo un error, pero es una persona inocente porque no las conoce. Pero cuando una persona conoce las reglas, las leyes, en tu casa tú pones cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que tienen que ver en tu casa, y a un hijo tuyo viene y infringe una ley ya habiéndola conocido, entonces sí, ya se ve que está cometiendo una falta, ¿verdad? Porque ya es sabedor de algo, pero mientras alguien no conoce nada, es una persona totalmente inocente de cualquier circunstancia. Entonces aquí vemos de que él estaba hablando de las leyes, que no era no era para salvación, pero sí para enterarse de lo que a Dios le ofendía, que es lo que no se debía de hacer, porque Dios se molestaba, porque Dios son leyes que él estableció para que fuesen cumplidas, ¿verdad? Entonces eso es lo que el apóstol andaba haciendo, y por eso es que tenía esta diversidad de confrontaciones que vamos a ver ahora en este momento. Pues vemos en primer lugar acá que sí se cumplió, ¿verdad? Que sí se cumplió lo que le dijeron a este apóstol, que sí lo reprendieron, que sí lo presionaron, lo amarraron con cadenas, como dice la palabra de Dios acá,
y se lo llevaron, ¿verdad? Preso por andar predicando la palabra de Dios. Pero después vemos aquí, en el segundo punto, en Hechos 22:3, Pablo se presenta ante el pueblo, porque el pueblo estaba ahí afectándolo después de recibir el mensaje, estaban acosándolo y querían que se lo llevaran, querían que lo aprisionaran y hasta quería que lo mataran. Entonces viene él y en primer lugar expresa su defensa ante este pueblo, que no entendía lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces viene aquí y dice, en el 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy sois todos vosotros. Amén. Dije él, sí, yo soy judío, decía. Soy judío, pero soy criado en esta ciudad y soy educado bajo los pies de Gamaliel. Y él venía expresándose, dando su postura, diciendo, sí, yo soy esto, pero, o sea, ¿qué es lo que él andaba haciendo? Celoso. Dice que era celoso de lo que es de Dios, del reino de Dios, que andaba compartiendo el mensaje de Dios, en otras palabras, ¿verdad? Ando compartiendo el mensaje de Dios, o sea, no era algo que quería agredir, no era algo que quería ofender, no era algo que quería dañar. Él andaba compartiendo lo que es el mensaje de Dios, el reino de Dios, la esperanza que hay en Dios, la posibilidad de los beneficios que Dios ofrece al venir a su presencia, al buscarle, al honrar su nombre. Entonces él andaba compartiendo y andaba también expresando lo que es su testimonio, ¿verdad? De cómo él había llegado a Jesús. Entonces vemos aquí, vemos la primera defensa ante un pueblo que se comportó ante él, que tomó una actitud ante él, una actitud bien contraria, ¿verdad? A lo que se podría haber esperado, una actitud bien confrontativa, bien adversa, ¿verdad? Al él venir y demostrar un mensaje que es de vida, un mensaje que es de paz, viene y encuentra una circunstancia, una situación que va contraria a lo que podría haber esperado. Entonces él tuvo que presentar su primera defensa cuando vio que ya lo llevaban, ¿verdad?, encadenado. Tuvo que presentar su primera defensa y fue ante el pueblo. Después viene aquí y se defiende ante el tribuno. Lo vemos allá en 22, 27, 28. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con una gran suma adquirí la ciudadanía. Entonces Pablo dijo, sí, pero yo soy de nacimiento. O sea, es que bien increíble esto, porque pareciera en estas circunstancias que como que este tribuno le dijera, bueno, yo soy más que tú, ¿y qué estás haciendo aquí predicando este evangelio? ¿Verdad? Tengo mayor autoridad porque yo pagué para poder tener esta ciudadanía, porque yo miraba y cancelé para poder tener el derecho de poder estar aquí, hablar y juzgar y aquí lo otro. Así se anota esto. Pero le dice Pablo, sí, pero yo soy romano ¿cómo es? De nacimiento, ¿verdad? Entonces ahí literalmente lo dejó impresionado, porque si nosotros leemos acá, como dice esta porción bíblica en el 27, en el 22, 27, 28, vemos aquí que dice, respondió el tribuno, yo pagué una gran suma para adquirir, pero Pablo le dice, pero yo soy de nacimiento. Y dice ahí el 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, estaba tratando como algo que era original. Yo no sé, tenían respeto a esas personas, pero dice que así fue como que la primera vez, ¿verdad? Lo dejaron libre, lo dejaron ahí. O sea, no le hizo nada. El tribuno dijo, como quien dice, yo no me meto con esto. Pero yo no me meto con esto. Así eres tú y yo cuando somos hijos de Dios. Amén. Similares cuando somos hijos de Dios. Y qué tremendo es esto, porque nadie puede decir, yo pagué para ser hijo de Dios. No, porque el que pagó un precio en la cruz fue nuestro Dios para poder venir y decir, tú me perteneces. ¿Por qué? Porque derramó una sangre en esa cruz. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, a la persona que hace 2000 años, más de 2000 años vino, y siendo Dios se hizo humano
para venir y ofrecerse por ti y por mí en esa cruz. Y es que Él es el que pagó el verdadero precio por cada uno de nosotros al dar su vida en una cruz y derramar su sangre. Amén. Entonces, similar es esto, ¿verdad? Entonces dijo, no, yo no me meto con esta persona. Ese dijo, sí, yo tuve, o sea, él era el falso, ¿va? Porque está diciendo, sí, yo pagué, o sea, lo quería intimidar, lo quería dejar callado. Cuando le dijo, yo pagué, o sea, tengo para pagar, ¿verdad? Yo pagué, ¿verdad? Para obtener esta ciudadanía. Sí, le dijo él, pero yo soy de nacimiento, o sea, soy nato. Entonces ahí fue, ¿verdad? Donde esta circunstancia sucedió y ya lo dejó tranquilo, ¿verdad? Hay cosas que Dios va a responder por ti porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, bien, vamos a ver acá, esa es cómo se defiende ante el tribuno. Pero después lo llevan ante el concilio, o sea que a este Pablo no lo dejaron libre así nada más. Lo llevaban de un concilio, llevaron a otra persona. Él pasó por diferentes personas para presentar su defensa. ¿A quién se te parece eso? No es cierto que Jesús así fue. Jesús lo llevaron ante Pilato, después lo llevaron ante Herodes. Allá se burlaron de él, lo regresaron ante Pilato. Y por último, ¿qué sucedió cuando no le encontraron nada con qué venir y poderle acusar para decir, este hombre lo vamos a crucificar porque es culpable de esto y esto? ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos, porque él también se daba cuenta que lo que estaban haciendo era injusto. Amén. Entonces podemos notar aquí que a Jesús lo crucificaron porque ese era su propósito realmente, que lo crucificaran. Ese era el propósito de Jesús, ¿verdad? Pero las demás personas que llegaron, cuando yo estoy leyendo esto, me recuerda lo de Jesús, que lo llevaron a un lugar, querían hallarle culpa, nadie le hallaba culpa, se limpiaban las manos, lo mandaban a otro, a ver quién se hacía responsable de su muerte, y por último Pilato se lavó la mano y dijo, yo no soy responsable de esta sangre, y lo entregó. Amén. Hasta él mismo reconoció que él no iba a hacerse cargo de lo que iba a acontecer, porque sabía en su corazón que no había motivo alguno para llegar a esa situación. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo, ¿verdad? Vemos aquí que lo están llevando de una parte a otra parte y quién está buscando a quién le puede satisfacer esto para poder decir si tiene razón, si no le están hallando nada. O sea, le buscan cómo venir y afectarlo y no le logran afectar. Entonces vemos aquí que van al tribuno, después lo llevan ante el concilio y ahí también presenta su defensa. Lo dice ahí en el 23:6-8. Dice de la siguiente manera, en el 23:6-8 dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por situación de creencias, ellos se dividieron, porque él habló lo que él creía. Él hablaba de la resurrección, él hablaba que sí existen ángeles, y él hablaba de que sí existe la esperanza de pasar de muerte espiritual a vida eterna. Él andaba predicando el mensaje de salvación, pero estas personas, los que no creían, se apartaron de los otros, y ahí surgió, eso fue lo que pasó en ese lugar de ese concilio. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a otra parte, lo llevaron a donde esta persona que se llama Félix, ¿verdad? Lo llevaron ahí y lo vamos a ir al capítulo 24, al capítulo 23. En el 23, del 23 en adelante, vemos que ahí mandan una carta, ¿verdad? Este señor llamado Claudio Lisias lleva una carta, le envía una carta cuando lo llevan y le dicen de que él no haya nada por qué venir a acusarlo, lo manda ahí, que él lo deja libre, que él no tiene nada de cómo poderle acusar, que amerite tenerle ahí preso, ¿verdad? Que amerite tenerlo en esas circunstancias. Y él manda esa carta a esta persona que es, ¿verdad?, el gobernador llamado Félix. Pero cuando está ante él, también él presenta su defensa.
Y ahí en el 24-25 vemos cómo se defiende ante esta persona. Dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No pudo seguir diciéndole nada a este gobernador, porque Pablo estaba hablando con una gran sabiduría. Así como muchas veces Dios pone palabras en nuestra boca y decimos, bueno, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que dije esto? ¿Realmente salió de mí esa palabra? Porque Dios siempre va a estar a tu favor cuando se levantan en contra tuya. Y aquí podemos ver que cómo Dios se manifestó a través de la vida de este apóstol. A él andaban buscando la manera, estaban viendo de qué forma lo podían perjudicar, de qué forma podían sacarle a él de hacer lo que estaba haciendo. Él no se dio por vencido. Algunas gentes porque no les creían de su conversión, porque quizás ya tenían noticia de lo que él había sido antes, ¿verdad? Porque eso pasa una vez. Las personas, cuando alguien ha tenido una vida bien difícil, una vida que realmente no es aceptable, mucha gente no logra salir del pasado. La persona no puede ver lo que haces bueno. La persona quiere tenerte en el pasado y Dios ya te cambió la vida. Tú ya no eres del pasado. Cuando tú vienes y buscas al Señor y vienes y atiendes a Dios y vienes y te enfocas en la obra de Dios y quieres trabajar para Dios, tú ya dejaste las cosas pasadas. Lo del pasado quedó en el pasado y la gente te quiere mantener anclado en un pasado del cual Dios ya te limpió. Como aquella porción que le dice el Señor a Pedro, ¿verdad? Mira, mata y come, ¿verdad? No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Porque lo que Dios limpia ya no es inmundo. Lo que Dios limpia ya se ve con otros ojos, con los ojos de Dios. ¿Y cómo te ve Dios? Dios te ve limpio, no te ve sucio, no te ve con pecado, no te ve con aquella situación que te condenaba, no te ve en aquella vida pasada. Dios te ve con una vida nueva. Dios te ve con oportunidades nuevas. ¿Por qué? Porque todo lo pasado quedó en el pasado. Y como hemos dicho muchas veces, no podemos hacer nada por el pasado, ni siquiera por las horas anteriores de este día. Ya pasaron. Yo no puedo hacer nada de lo que pueda haber pasado a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Yo no puedo hacer nada por eso, ya pasó. Ahorita tengo que estar viendo lo del futuro y avanzar con lo que es el día. Así es nuestra vida. Pero hay gente que quiere tenernos a nosotros en el pasado, un pasado que ni siquiera Dios califica y que ni siquiera Dios se acuerda de ese pasado. Pero a la gente le gusta anclarte en un pasado que ya no existe. Entonces Dios quiere que ahora avances, ¿verdad? Porque hay circunstancias que por eso a Pablo no lo aceptaban, porque ellos sabían la vida de Pablo, cómo era el seguidor de la iglesia, cómo era que venía provocando la muerte de muchas personas dentro de la iglesia. Pero ahora vemos que él es lo contrario. Ahora él viene defendiendo la iglesia, ahora viene él edificando la iglesia, viene levantando iglesias y viene ahí discipulándoles. Tienen el control y el cuidado de todas las iglesias. Ese es el apóstol Pablo. Ahora después de que tuvo su conversión. Entonces aquí están buscando cómo la manera de afectarle, ¿verdad? Pero él siempre viene y se defiende. Y llegó ante Félix y él lo único que le dijo cuando le escuchó que se expresaba, porque imagino que se expresaba con una gran sabiduría y con una gran autoridad, porque tenía la gracia de Dios en su vida, tenía ese favor de Dios. Entonces él le dijo, mira, vete. O sea, en ese momento lo frustró. Le dijo, no puedo hacer nada ahorita, espérate. Que como quien dice, mira, espérate, vete. Voy a pensar qué voy a hacer, ¿verdad? O qué te voy a decir ante todo lo que me ha dicho, ¿verdad? Porque mira que le dice aquí, vete, le dijo, ¿verdad? Lo dejó impresionado y le dijo, vete. Después de eso, se fue ante César. Llega ante César, ¿verdad? Otra persona más donde tiene él que defenderse. Mira cómo te digo que anda de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Viendo cómo es que hacen esto. Entonces vemos aquí que está ante César en el 25-28. Dice así, llegando Pablo en su defensa, dice, dijo Pablo en su defensa ya en el 25:8, porque él también ahí tuvo que presentar. Dice, alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
O sea, a todos ellos les hablaba del mensaje de Dios. Pero aquí iba él argumentando más. Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado nada. Y dice el 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Por qué? Porque ellos dice ahí, él insistía, la gente insistía en detenerlo. Insistía que estaba violentando lo que Moisés había establecido. Insistía que estaba ahí fallando, porque ellos estaban en la ley todavía, esas personas estaban en la ley. Ellos no querían reconocer a Jesús, no lo reconocían como Dios, no lo reconocían como el Mesías, no lo reconocían como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos no creyeron en Jesús, entonces ellos todavía estaban en la ley y estaba con el apóstol Pablo ahí discutiendo eso, de que estaba quebrantando, estaba violentando la ley de Moisés. Por eso él viene y se defiende de esa manera. Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ¿verdad? Ni contra el César he pecado, dice aquí, ¿verdad? No he hecho nada, ¿verdad? Él venía y se defendía ante todo lo que le estaban acosando. Llega después ante Agripa, ¿verdad? Llega ante Agripa y le empieza a relatar, a él empieza a relatar toda su vida desde que vino y encontró a Jesús, ¿verdad? Cómo fue que le llamó, cómo fue que se le presentó, todo lo que fue su conversión. Le relató todo eso, cómo había ido a diferentes lugares y se había manifestado el poder de Dios. Pero cuando llegamos allá al 26, 38, 31, vemos ahí lo que le dice esta persona. Le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera yo que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Amén. Les dice, sí, ¿cómo quisiera que esas personas ahora que tú, porque le empezó a hablar de toda su conversión? Es por eso que te digo, no hay mejor mensaje que el que tú puedas otorgar, que es aquel de donde Dios te sacó. Cómo era tu vida pasada y de donde Dios te rescató. Vino él y venía diciendo lo que él era, pero fíjate bien, lo que él era y lo que ahora es, porque Dios se le manifestó. La primera persona quien se convirtió fue él. Después venía compartiendo el mensaje a los demás. Por eso le dice él, por poco me persuades, ¿verdad? Porque le dijo, el Señor se me presentó, o sea, un acontecimiento como eso no se puede tomar hacia la ligera. Un acontecimiento como ese le impresiona a cualquiera. El Señor se me presentó y quedé ciego y tuvo que ir allá, tuvo que ir una persona a orar por mí y él empezó a contar, a relatar todo lo que le pasó desde el momento que fue su conversión. Por eso le dice él, por poco me persuade, y le dice, ¿cómo quisiera yo? Le dice, por poco, por mucho que todos fueran como yo, o sea, de creer como él, de tener una conversión radical. De un día para otro él viene y se le enciende la pasión por venir y realizar la obra de Dios. O sea, ¿cómo vemos ahí lo contradictorio? ¿Cómo vemos que una persona de un día para otro, después de perseguir la iglesia, ahora se convierte a favor de la iglesia? Vemos cómo cambia todo eso, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cómo quisiera que todos fueran como yo, que se convirtieran, que creyeran en Dios, que confiaran en Dios, que gozaran de todo lo que es Dios otorga, que realmente todos tuvieran la fe en Dios, ¿verdad? Y que pudieran ver su bendición, que pudieran ver su respaldo. Pero dice que quisiera que fueran como yo, menos mis cadenas, menos aquello que me ata, menos aquello que me tiene imposibilitado, menos aquello que me provoca estar prisionero, menos aquello que me provoca estar de esa manera, dice el apóstol Pablo a estas personas. Entonces viene y le dice allá en el 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces ellos mismos ven que también él es inocente. Entonces todas las personas donde él fue, todos decían lo mismo, no hallaban motivo alguno para tenerlo prisionero.
No había motivo alguno porque a todos le dieron, o sea, no había, todos se lo andaban mandando a otras personas para ver quién de ellos se atrevía, ¿verdad?, a condenarlo o a darle muerte, ¿verdad?, como la gente quería. Pero ninguno de ellos, y esto es, ¿sabes qué? Vemos a estas personas que no tienen a Dios. Vemos aquí dos circunstancias. Uno, la voluntad de Dios establecida, que cuando Dios no quiere las cosas no pasan. Cuando Dios quiere, aunque tú no quieras, suceden. Vemos esa voluntad de Dios ahí establecida. Y vemos personas juzgando correctamente. Personas justas. ¿Por qué alguien más podría haber hecho? Porque al final vemos la condición de esta persona, que ya te la vamos a mencionar, pero hay personas que solamente por salir bien con algo, ¿verdad?, vienen y acceden a la voluntad de una persona y no les importa actuar injustamente. Pero vemos aquí esta condición. Mejor se lo pasaban al otro, ¿verdad?, porque ellos querían quedarse libres, limpios de cualquier circunstancia. Vemos cómo venía y iba trasladando al apóstol Pablo a diferentes personas a ver a quién de ellos lo condenaba, porque todos se daban cuenta que era inocente, que no había ningún motivo alguno para que ameritara, ¿verdad?, a esa persona tenerla esclavizada, tenerla prisionera, ¿verdad?, y mucho menos provocarle la muerte. Entonces vemos aquí que fue enviado a esta persona, pero al final siempre quedó con custodia. O sea, solamente para darle el gusto a la gente, lo dejaron con custodia. Y ahí es como termina lo que es esto, ¿verdad?, de lo que es en las defensas que Pablo se presenta ante diferentes personas. Lo dejaron aparentemente libre, pero con custodia. Él podía predicar y todo, pero con custodia, alguien que lo estuviera ahí y encadenado, ¿verdad? Porque también al final dice que él estaba encadenado. Entonces, en pocas palabras, no estaba tras rejas, no estaba prisionero en un lugar, pero seguía siendo prisionero porque no era completamente libre para poder realizar su vida. Pero entonces vemos aquí, después de eso es enviado a Roma, y ahí vemos el segundo punto, lo que pasa en Roma. Llegamos a Roma, ¿verdad? Y dice que se embarcan se embarcan, varias personas se embarcan ahí. Pero Pablo advierte de un peligro y nadie le hizo caso referente a ese peligro. Dice que mejor prefirieron hacerle caso a otra persona y no a lo que Pablo estaba diciendo. Dice aquí en el 27:9-11, lo vamos a leer. En el 27:9-11 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser un prejuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En ese momento Pablo había distinguido todo esto, dice que estaban en ayuno, pero estaban en un ayuno forzoso, ¿verdad? Pero él estaba en ayuno, y lo importante es que cuando un hijo de Dios está en ayuno y ese hijo de Dios ora, ¿verdad?, la presencia de Dios es más fácil distinguirla y puede uno escuchar más lo que Dios quiere expresarse. ¿Por qué? Porque la carne la tienes débil y el Espíritu de Dios está fortalecido. Y es cuando realmente el Espíritu de Dios puede hablar a tu vida y tú puedes entender claramente qué es la voz de Dios diciéndote. Cuando estás en ayuno, no has consumido ningún alimento y estás en oración, Dios te habla claramente. Y así aconteció con el apóstol en este instante. Todos estaban en ayuno, pero imagino que el apóstol Pablo ha de haber estado orando, ¿verdad?, para que Dios le haya hablado y le haya hecho ver esa circunstancia. Dice que previó, él vino y dijo y anunció lo que podía acontecer, pero nadie le hizo caso. Y se llevaron el daño, ¿verdad? Porque vemos más adelante allá en el 27, 22, 23, en el 27, 22 dice así: porque esta noche dice, pero vamos al del 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no había ninguna pérdida de vida no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido
todos los que navegan contigo. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Dice que salieron del lugar donde estaban. No le obedecieron a Pablo, no le hicieron caso, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo. Se encontraron con una tempestad llamada Euroclidón, ¿verdad? Un huracán llamada Eurolidón es la cosa, Eurolidón. Se encontraron con esa tempestad, con ese huracán y los golpeó. Pero ellos ya estaban afligidos, ya estaban asustados, ¿verdad? Ellos estaban ya angustiados porque no atendieron a una voz de alguien que les advirtió, ¿verdad? Ellos estaban afligidos, pero en ese al momento en que estaban afligidos también escucha él la voz de Dios y le dice de que no teman, de que se van a perder las cosas, pero que la vida de ellos no se iba a perder. Y entonces así sucedió. Existió esa tempestad, vino y afectó todo lo que es la embarcación, pero ellos quedaron vivos y llegaron a un lugar llamado Malta. Vamos nosotros acortando lo más importante, los acontecimientos, y llegaron a un lugar llamado Malta. Y en esa isla llamada Malta, ¿verdad? Ahí ya pasaron otras circunstancias y vamos a leerlo ahí en el capítulo 28, ¿verdad? Donde está cuando llegan a la isla, ¿verdad? Llamado Malta, porque se fueron naufragando hasta llegar a tierra, dice, y en ese lugar es la isla de Malta. Y cuando llegaron ahí, vemos el 27, 22 al 23, el 28, 5. 28, 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Es que cuando llegaron ahí, encendieron una fogata. Encendieron una fogata y empezaron ahí como que a calentarse, ¿verdad? Porque estaban mojados después de naufragar. Empezaron a calentarse en esa fogata. Y en ese momento había una serpiente, dice ahí, que iba alejándose, iba huyendo del calor de esa fogata y se le prendió al apóstol Pablo en el brazo. Y es ahí donde vemos nosotros en el capítulo 5 que dice que él desprendió la serpiente de su mano, la sacudió, la desprendió y la volvió a aventar al fuego. Vemos ahí estos acontecimientos. Dice que la aventó al fuego y se quemó. Ok, ve. Pero lo que hizo él fue sacudirse, no se quedó con eso. ¿Qué hace en primer lugar una serpiente? Una serpiente dicen que el veneno está en su boca, en la mordida. Vino aquí y la mordió. Dicen los demás, bueno, este hombre, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Verdad? Le dijeron los demás, ¿qué es lo que ha hecho? Algo malo ha hecho para que vengan tantas cosas que le han pasado, porque los mismos que andaban con él ya habían visto lo que había sucedido, ¿verdad? Del naufragio y todo lo que le pasó a la nave, y llegaron a un lugar donde no tenían que ir, que estaban en esa isla, vienen y le cae, estaba preso, ¿verdad? Estaba prisionero, aunque no estaba encerrado, pero lo iban ahí, ¿verdad? Con custodio, y todavía tenía esa serpiente, y este hombre, ¿quién es? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Verdad? Empezaron a decir las personas que estaban ahí con él. Pero lo primero que quiero tratar en esto es esto. La serpiente le picó. La serpiente lo que hace es tirar veneno cuando te pica. Hay circunstancias en nuestra vida que pueden producir eso, que pueden producir veneno en nosotros, y que hemos de saber trabajarlo eso. Porque la situación es cuando la serpiente te muerde o un problema sucede. El veneno cuando llega al corazón es donde te llenas de amargura, donde te llenas de sentimientos incorrectos. Si se te va tu mente, pues entonces empiezas a accionar de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Si hay decepción, si hay resentimientos, pues empiezas en tu mente a decir tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces hasta actuar de manera incorrecta, porque tiene que ver con los sentimientos que hay en tu corazón. Y ese es un veneno que alguien dijo algo o vistes algo que te hizo sentir mal, y vienes y tú lo abrazas, tú estás pensando en aquello que te dijeron, estás ahí pensando en lo que viste, y quizás no era nada más por ofenderte, por molestarte, pero no era algo para que tú lo abrazaras y lo mantuvieras ahí. Y entonces viene y el veneno te va infectando, te va molestando, y hasta te puede provocar una muerte, ¿verdad? Porque con esos sentimientos dañinos hasta se enferma el cuerpo, ¿verdad?
tienes una muerte espiritual, tienes una muerte en tus sentimientos, tienes una muerte corporal, porque también a los sentimientos hay veces produce cáncer, las raíces de amargura producen cáncer en nuestro cuerpo. Entonces por eso es importante venir y de saber desechar el veneno que la serpiente viene cuando nos pica. Amén. Hay que saber hacer eso. ¿Qué más? Dice ahí que le mordió, pero él no se quedó con esa serpiente ahí, ¿verdad? Él se sacudió la serpiente y la tiró. Eso significa, no te quedes con los problemas que vienen a detenerte. No te quedes con aquellas circunstancias que vienen a servir de obstáculo a tu vida. Tú tienes que venir y saber, y esta es una enseñanza para todos, tenemos que saber delimitar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, qué es lo que nos permite avanzar y qué es lo que no nos permite avanzar, qué es lo que realmente es de provecho para el cumplimiento de mi propósito y qué es lo que no, qué es lo que tengo que desechar, de qué me tengo que alejar, qué es lo que tengo que decirle muchas gracias y adiós. Amén. ¿A qué es lo que hay que decirle eso? Hay circunstancias en nuestra vida que no pueden continuar igual, porque entonces nunca vas a hacer nada y nunca vas a ser nadie. Hay circunstancias en nuestra vida que debemos de saber valorar, qué nos conviene y qué no nos conviene. Todos tenemos un propósito, empezamos hablando. Todos tenemos un propósito y la voluntad de Dios es que cumplamos ese propósito. Pero todo aquello adverso que viene a nuestra vida que no nos permite llegar al cumplimiento de ese propósito, no nos conviene estar con eso. Porque entonces toma el papel, el rol de la serpiente que viene a picarnos con la intención de que no avancemos. Recordemos que el apóstol Pablo tenía un lineamiento y tenía que llegar a Roma. Él tenía una promesa que tenía que llegar a Roma. Por eso él dijo, esta serpiente, esta mordedura, esta serpiente, dijo así, no me voy a morir, porque yo tengo que ir a Roma. El Señor me prometió que iba a salir a Roma. Así es que esta serpientita no me va a detener de viajar a Roma. ¿Verdad? Él dijo eso, porque todos pensaban que se iba a morir con esa mordedura. ¿Y qué dijeron ellos? Este hombre quizás es un dios. ¿Por qué? Porque no le pasó nada con todo lo que ha sucedido y ahí está todavía. Y mira, la serpiente lo mordió y no se murió. ¿Verdad? Este quizás es un dios, dijeron los demás. ¿Verdad? Y al ver eso, dice que le trajeron otras personas. Dice que sanaron a una persona ahí, ¿verdad? Sanó a una persona y cuando vio eso, la trajeron a todas las demás personas y empezó a sanar a toda la gente que le llevaba. Dice ahí en el 8, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo, y al verle y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. En el 9 dice, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces podemos ver ahí cómo Dios va obrando, cómo Dios va actuando. O sea, es que cuando tú eres un hijo de Dios y tú has puesto tu confianza en Dios, eres fiel a Dios y crees a sus promesas y Él tiene un llamado específico en tu vida, tienes un propósito de Dios en tu vida, lo que acontezca en el camino, todo está resuelto. Por eso te dije, Dios te da un punto A y un punto B. Lo que puede acontecer entre el punto A y el punto B no lo sabemos. Dios sí lo sabe, pero eso sí, nada te va a impedir que llegues del punto A al punto B. Nada puede impedir eso. Amén. Como le pasó al apóstol Pablo. Todas las cosas que le pasaron, nada le impidió llegar a Roma. Y llegó a Roma. Amén. Y vemos aquí ya en este punto acá, Pablo llega a Roma. Sabemos que iba un soldado ahí en custodia. Pablo predica en Roma. Él viene y hace su trabajo, ¿verdad? Él hace su trabajo ahí de venir y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces dice que llama a los principales, ahí lo vemos en el 28, 17. Pablo predica en Roma, dice ahí en el 28, 17, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, él venía preso y le estaba
diciendo todo esto, le estaba comentando a los principales a quienes él había reunido. Y vemos ahí cómo le respondieron en el 28-21, ellos le respondieron a Pablo y le dijeron, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, no, ellos ni siquiera sabían nada de lo que estaba aconteciendo con el apóstol Pablo. Ellos querían saber del apóstol Pablo referente a una secta que había surgido en ese lugar. ¿Te das cuenta? Cómo es que las cosas ellos no sabían, pero él les empezó a decir. Ellos no sabían nada de lo que había acontecido. Ellos ignoraban todo lo que había pasado con el apóstol Pablo. Estas personas que él congregó, ellos no sabían nada. Y el apóstol Pablo empieza a decirle lo que le había pasado. Y él dijo, nosotros no sabemos nada de eso. Aquí no ha llegado carta de eso, dijeron ellos. Aquí, ¿verdad? Nosotros queremos hablar de ti por una secta que surgió en esta cosa. ¿Qué piensas tú de esa secta que ha surgido en este lugar? O sea, por lineamientos distintos, ¿verdad? Ellos querían saber de Pablo, pero por lineamientos distintos, no por lo que le estaba aconteciendo al apóstol, porque ni siquiera tenían ni idea de lo que estaba pasando. Mira cómo son las cosas aquí. Es que esto es sorprendente, de veras. Yo no sé cuántas veces tú has leído la Biblia, porque estamos por terminar. Has leído la Biblia y tú te gozas de ver cómo Dios hace el todo, que cómo Dios viene y muestra su poder, y que a veces tú dices, bueno, es que esto es lo que realmente necesitaba escuchar. Es como que si tú dijeras, bueno, es que Dios sabe cómo era mi vida, ¿verdad? Es que Dios sabe cómo. ¿Cuántas veces tú has leído la palabra así? Y te digo, ¿por qué sucede eso? Porque dice él que su palabra es viva y eficaz. Es que todos nos encontramos en la palabra de Dios. Cuando tú tienes un problema, tienes una dificultad, cuando lees tu Biblia y encuentras una respuesta. Ahí encuentras la solución, ahí encuentras lo que Dios realmente ha destinado en tu vida. O sea, tú vienes y es que Él es el que realmente te direcciona. Él es el que realmente viene y va marcando tus pasos cuando tú tienes fe en la palabra de Dios y te dejas guiar por la palabra de Dios, no de una manera mezquina, no de una manera como de ofender a alguien, no de una manera como de denigrar a alguien y maltratar a alguien, no, de una manera que quiero ver yo qué es lo que Dios dice para mi vida, que quiero ver cuál es el siguiente paso que voy a dar, que quiero ver qué es lo que yo tengo que corregir para venir y ser un mejor hijo de Dios, para poder ver de qué manera yo voy a agradar a Dios, de qué manera, qué es lo que yo voy a realizar, mi propósito, cómo lo voy a realizar. Cuando te dejas guiar por Dios, tú buscas la respuesta en el lugar correcto. Cuando tú quieres realmente cumplir un propósito de Dios y hacerte dirigir por Dios, busca la respuesta en el lugar correcto. Y eso se llama Biblia. En la Biblia lo que está escrito en su palabra. Amén. Entonces vemos a un apóstol Pablo aquí, ya para ir terminando. Vemos a un apóstol Pablo aquí, cómo cuenta toda su historia. Vemos a un apóstol Pablo aquí, cómo se encuentra a diferentes dificultades, como fue con Jesús. ¿Y qué nos enseña eso? Que cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Jesús adentro. Si tú nunca has pasado una confrontación, si tú nunca has pasado una afrenta, si tú nunca has pasado una dificultad tan difícil parecida a la de Jesús, entonces yo me afligiría. Yo me afligiría porque estamos viendo un apóstol, vemos apóstoles, no solo el apóstol Pablo, vemos a los apóstoles que también fueron despreciados, no querían escuchar la voz de Dios, como lo fue con Jesús. Jesús andaba predicando la palabra de Dios, no querían obedecer, no querían hacerle caso, no creyeron en Jesús, el Hijo de Dios, no creyeron en Jesús. Como muchas personas no creen en nosotros cuando andamos predicando el mensaje de Dios. Cuando muchas personas nos rechazan. Así fue con Jesús. Si realmente tú te llamas cristiano, quiero decirte esto. Si tú te llamas, es que muchas veces queremos vernos en apariencia. Y muchas veces la apariencia no es lo que realmente hay en el corazón. Pero
pero cuando tú realmente has pasado circunstancias, esto es lo que a mí me enseña esto. Cuando tú has pasado circunstancias similares a las de Jesús, como también pasó con José, como también pasó con, porque a José lo vendieron y a Jesús lo vendieron. Amén. Entonces, así como pasó con José, como pasó con apóstol Pablo, ser gente que anda, dice, por eso dice él, de aquí en adelante no me molesten, porque yo ando cargando las cicatrices de Cristo en mí. Así dice él, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo las cicatrices de Cristo en mí. En pocas palabras, ando las cicatrices del Evangelio en mi vida. Por eso dice más adelante, cuando veamos las cartas del apóstol Pablo, vas a recordarte cuando lo leas. Dice él, de aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo las cicatrices de Cristo en mi vida. Porque él había llevado la vida de Jesús prácticamente. ¿Amén? El desprecio, que no le creyeron, que lo encarcelaron, que tantas cosas que pasó por llevar el evangelio de Jesús, y fue fiel. Él nunca renunció, él nunca dijo, hasta aquí dejo esto porque me estoy yendo mal. No, él no dijo eso, él siguió. Estaba en la cárcel y ¿qué hizo? Escribió las cartas. Hubieron cartas que fueron escritas dentro de una prisión, donde él estaba pendiente de sus iglesias. Él no estaba en la iglesia viendo las iglesias. Él estaba prisionero, solito, en una celda, escribiendo las cartas a sus iglesias, que ahí pendiente de lo que acontecía con las iglesias. ¿Te das cuenta? No era un apóstol Pablo que andaba de iglesia en iglesia viendo, vamos a ver cómo está funcionando todo aquí. Como, qué bueno que hoy en día es así. Vamos a ver cómo está todo aquí, ¿verdad? Y va viendo y orientando a la gente. No, el apóstol Pablo estaba solito y prisionero, y desde ahí estaba pendiente de sus iglesias. Allá llevando el mensaje de Dios, de lo que Dios hablaba a él a solas, daba el mensaje a sus iglesias para que viniera y se alinearan a la voluntad de Dios. Amén. Entonces podemos ver aquí a este apóstol cómo fue que sufrió, cómo fue que tuvo que venir y enfrentarse para presentar su defensa, ¿verdad? Cómo fue que él vino hablando y toda la gente, y hasta que dijo que por poco me convences. Eso ya es una ventaja, ¿verdad? Para alguien que lleve el mensaje de Dios, y que alguien siendo una persona así diga, no hombre, de poco me convences, ¿verdad? Pero qué bueno es eso. Pero eso no lo hace la persona, lo hace el Espíritu de Dios dentro de sí. Pero vamos a ver aquí qué dice en el 28, 31, ya para terminar. Hechos 28, 31 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea que él, después de todo esto, siguió predicando el mensaje de Dios, dice, abiertamente y sin impedimento. Nadie se oponía a que él siguiera predicando. Él seguía compartiendo ese mensaje de salvación, y en su casa recibía a aquellos que realmente estaban en la sintonía con él, ¿verdad? De llevar el mensaje. Y les dice, este mensaje es para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Aquellos que no tenían a Jesús, aquellos a quienes era necesario hablarles del evangelio para que vinieran a ser parte de lo que Dios había puesto en ese momento, que es la iglesia, ¿verdad? Aquellos que no conocen a Jesús, ¿verdad? Estaba hablando que ese mensaje era para ellos, para venir y compartir ese mensaje a las personas que se dieran cuenta que tienen una oportunidad de vida eterna al venir y a encontrarse con Jesús, ¿verdad? Entonces vemos aquí, la vida del apóstol Pablo no llega hasta aquí, ¿verdad? La vida del apóstol Pablo continúa cuando escribe todas sus cartas, ¿verdad? Entonces todo eso creo que ya vimos una de ellas, y es Romanos, ¿verdad? Romanos la escribió el apóstol Pablo, ya la leímos. Y allá están ya listas para poder leer las siguientes cartas. Así que tenemos aquí mucho por saber del apóstol Pablo. No solamente queda aquí. Aquí vemos nada más el momento de su conversión y cómo él viene y nos da un ejemplo de un cambio radical y sorprendente, ¿verdad? Para cada nosotros. Eso quiere decir que toda persona tiene la esperanza de ser transformada. No importa qué tipo de persona ha sido en su vida.
puede ser transformada cuando escucha el mensaje de Dios y le da la oportunidad a él que le pueda transformar su vida. Amén. Entonces ahora este es el mensaje de este día, la enseñanza, el último, ¿verdad? La última enseñanza de lo que es el libro de los Hechos. Aquí nos quedamos ya con lo que es el libro de los Hechos. Así que yo te agradezco mucho por haberme escuchado hasta aquí. Como te dije, un recorrido bien sorprendente. Esta historia cautiva, ¿verdad? Cautiva a todo aquel que la lee. Y qué importante es eso, que nuestro corazón pueda atesorar lo que Dios pueda decirnos a nosotros y seguir adelante con lo que Dios, ¿verdad?, ha propuesto en nuestras vidas. Así que ya no más, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí. Y te lo agradezco por haberme acompañado hasta este momento con lo que es el libro de los Hechos. Más adelante vamos a ver qué otro libro podemos seguir estudiando, lo que Dios pues, pueda ponerme en mi corazón, ¿verdad? Lo que Dios pueda indicarme en mi corazón, pues vamos a seguir estudiando los otros libros, pero más adelante. Así que ahorita vamos a orar en este instante. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Ya hemos culminado aquí con lo que es este mensaje o este estudio del libro de los Hechos. Gracias, Señor. Sé que ha sido de bendición para mi vida y no lo dudo que para aquellos también que con buena intención se han acercado a escuchar este mensaje, lo que han podido leer de tu libro y aprender y atesorar en sus corazones. Así que, mi Dios, gracias por este mensaje que nos has otorgado, este estudio que nos has otorgado. Te pido, mi Dios, que este mensaje no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviado en este momento, Señor. Yo sé que tu palabra nunca volverá vacía. Es que tu palabra siempre va a realizar los cambios que tenga que hacer. Tu palabra siempre va a orientar al que necesita ser orientado. Tu palabra siempre da una palabra de vida a aquel que lo necesita. Así que, mi Dios, en este momento yo lo pongo en tus manos, Señor. Aquella persona que ha escuchado este mensaje, Dios, yo lo pongo en tus manos. Ahora mismo, Señor, y sé tú resguardándolo en todo momento. Padre mío, guarda su salida y su entrada a sus hogares. Las personas que han salido a trabajar este día, llévalos con bien de regreso a su casa, junto con sus seres queridos, Señor, que así como han salido puedan regresar de nuevo. Gracias, bendito Señor. En tus manos los encomiendo. Sana a aquel que está enfermo, restaura la salud de aquel que está en una camilla en un hospital o que está en sus casas y que están enfermos. Sánales ahora mismo, Señor. Incorpóralos nuevamente para que puedan realizar sus actividades diarias. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado y te pido un favor, aunque todo realmente se vea que haya mejorado en nuestro clima, pero recordemos que todavía existe en algunas áreas todavía sigue lloviendo, ¿verdad? Y todavía existe la amenaza de otros acontecimientos similares. Sigamos orando, ¿verdad? Por nuestra tierra, por Centroamérica. Sigamos orando también por todos aquellos otros lugares que están siendo amenazados ahora con esos acontecimientos climáticos. Recordemos que para eso estamos, ¿verdad? Para venir y ponernos en las manos de Dios y confiar, ¿verdad? De que en Él todo está bien. Así que no perdamos la fe ante cualquier circunstancia difícil que podamos estar viviendo, pues Dios siempre tiene la respuesta. Así que muchas gracias por acompañarme. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios lo permite, en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Bendiciones.